Si se escucha mal o hay algún problema con el audio me van avisando porque tendríamos que retomar y hacer un plan B para que la clase se pueda realizar, ¿ya? Hasta la clase anterior estuvimos revisando algunas liquidaciones de sueldo y algunos cálculos de liquidaciones de sueldo. Por tanto, quisiera saber si quedan dudas, aunque hoy tenemos más ejercicios de liquidaciones de sueldo porque vamos a ir practicando ya con impuesto único y vamos a ir practicando también con pago de plan de ISAPRE, ¿ya? Cuéntenme alguna consulta, duda, algo que haya quedado pendiente, alguna duda que haya surgido en estos días. Al parecer no. Ya. Vamos entonces a trabajar con los ejercicios de liquidaciones de sueldo. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a ir viendo entonces a modo de repaso y también para ejercitar a las personas que ya estuvieron trabajando con las liquidaciones les va a servir bastante, ¿ya? A ver, les hice llegar hace unos días atrás esta tabla, que es una tabla de cálculo de horas extras con recargo del 50%, ¿ya? Esta tabla se trabaja de la siguiente forma. Recuerden que el valor de la hora extra, que es todo las horas que se trabajen fuera de la jornada laboral pactada en el contrato de trabajo, es una jornada extraordinaria y se debe cancelar como extraordinaria. ¿Qué significa esto? Que a lo menos debe tener un recargo del 50%, ¿ya? Ese es el mínimo que puede tener una hora extra. Hay empleadores que pagan el 60, el 70, ningún problema, pero el mínimo es un recargo del 50%. ¿Qué es lo que pasa con esta tabla? Existen dos formas de calcular la hora extra con el recargo del 50%. Sin embargo, esta tabla nos ayuda a trabajar con los factores, ¿ya? Que es un poquito más rápido. De hecho, bastante más rápido que trabajar con la otra tabla común y corriente. ¿Qué dice esta tabla? Dice que nosotros tenemos que ver la cantidad de horas semanales por la cual está contratada esta persona, ya que pueden ser 45, 44, 43, 42, 41, 40, etcétera, ya en donde nosotros contratamos a las personas y le hacemos el contrato por horas semanales. Ahora, tenemos el segundo factor en la tabla número A que dice trabajador con sueldo mensual, trabajador con sueldo semanal. Entonces aquí tenemos que ver también si es jornada semanal en la tabla C, si es jornada trabajador con sueldo diario de 6 días o de 5 días, que va a ser el factor que vamos a aplicar, ¿ya? En el caso de las liquidaciones que estuvimos revisando la semana pasada, son todos trabajadores con 45 horas semanales con sueldo mensual. Por tanto, aplica este numerito con este factor, ¿ya? Voy a ver si hay alguna duda. Mientras yo le comparto la pantalla, estén viendo todo esto. No puedo ver los chats, entonces voy de vez en cuando revisando lo que ustedes me puedan ir escribiendo. Entonces, tenemos que lo primero que hay que revisar para trabajar con la tabla de horas extras es ver la cantidad de horas semanales normales que tiene pactada por contrato de trabajo. 45, 44, etcétera. Revisar si el sueldo se paga de manera mensual o se paga de manera semanal o se paga de manera diaria, ¿ya? Y según esto, nosotros tomamos el factor para poder determinar el valor de la hora extra con recargo del 50%. Ahora, para trabajar con las liquidaciones de sueldo de cualquier mes, ya necesitamos siempre apoyarnos con los indicadores previsionales que están dispuestos en distintas páginas para poder revisarlas y trabajar de buena forma. Una de las tablas que es más confiable y que es de las que más se trabaja en el área de remuneraciones son los indicadores previsionales que están en previred.com. Ya la página es www.previred.com. Van a tener un acceso a esto y van a los indicadores previsionales. Para el ejercicio que estábamos revisando, estábamos viendo una liquidación del mes de septiembre. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos los indicadores de dicho mes. Por ejemplo, tenemos los indicadores previsionales de las cotizaciones que se pagan en noviembre, remuneraciones del mes de octubre. ¿Me sirve esta tabla con indicadores? No, porque estamos hablando de la liquidación del mes de septiembre. Entonces yo puedo ir buscando aquí abajito y busco septiembre, ¿ya? Y aquí tenemos los indicadores previsionales entonces del mes de septiembre.
Recalco y repaso. El área de remuneraciones es un área que tiene muchos topes legales, ¿ya? Topes legales para, por ejemplo, las rentas topes imponibles, rentas mínimas imponibles, el tope mensual de ahorro previsional voluntario llamado APB, el tope anual del APB, los seguros de cesantía con los montos y en algunos cálculos que tenemos que realizar, por ejemplo, en el caso de las gratificaciones, también tenemos topes mensuales, ¿ya? Entonces tenemos que ir revisando siempre los topes para no pasarnos de estos topes legales. Esta es la idea y por eso es importante tener los indicadores previsionales al momento de empezar a trabajar con una liquidación de sueldo. ¿Dudas hasta ahora? Vamos a esperar el comentario del compañero para ver qué es lo que nos indica. Y continuamos. ¿Hay problemas con el audio? ¿Los demás también están con problemas con el audio? De lo contrario vamos a tener que aplicar plan B. Hola, Caroline. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Nos cambiamos de plataforma o continuamos acá un ratito y si es que hay más problemas nos cambiamos? ¿Qué opinan? Ya, seguimos. ¿Sí? Ya, seguimos por acá. Se le cayó la conexión a Zenon. Ya, vamos a continuar por ahora por acá. Y en el caso de que exista algún inconveniente, nos vamos a cambiar de plataforma y vamos a usar el Google Meet. Para eso necesito que ustedes tengan correo Gmail. En el caso de, ya, solo en el caso de que tengamos que hacer el cambio, yo les envío un link y ustedes pinchan el link y se conectan a la reunión y también les puedo compartir la pantalla, podemos ir viendo los ejercicios, etcétera. Solo necesitan un correo Gmail. No importa que no sea de ustedes, que sea un correo de otra persona. A mí lo que me interesa es que se conecten a la clase, ¿ya? Solo en el caso de que tengamos que aplicar el plan B por problemas de conexión. Continuamos entonces. ¿Dudas con la materia hasta aquí? Yo creo que pareciera que no, ¿cierto? Perfecto. Vuelvo entonces acá al tema de los indicadores previsionales. Recuerden bien que tenemos que revisar las remuneraciones que estamos pagando, que en este caso va a ser el mes de septiembre del año 2020, y siempre tener a mano los indicadores previsionales para poder trabajar de manera más fidedigna. Hay personas, contadores, empresas que trabajan con software de remuneraciones en donde estos datos ya están previamente cargados en el sistema y por tanto después solamente se ingresan los movimientos de personal, por ejemplo, el integro, ausentismo, retiro, cambio de plazo de contrato a plazo fijo indefinido, etcétera. Entonces, esto se va realizando después con algunos software, pero como algunos son bastante caros, porque uno de los más baratos más o menos cuesta como 50.000 pesos mensuales, y a veces no conviene por la cantidad de trabajadores tener este software si son menos de 5. Incluso la inspección del trabajo ni siquiera pide el libro de remuneraciones a menos que sea menos de más, igual o mayor a 5 trabajadores dentro de la empresa, entonces a veces no conviene. Sin embargo, tenemos una herramienta que se llama Excel que nos puede ayudar bastante a realizar liquidaciones de sueldo y otro tipo de cálculos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo de nuevo una remuneración, una liquidación de sueldos que tiene que ver con el mes de septiembre. Ya traspasamos el valor de la unidad de fomento, siempre utilizan la última del último día del mes, ¿ya? Si septiembre trae 31, entonces la del día 31. Si el mes trae 30, entonces la del día 30.
Repasar entonces que aquí una de las cosas que hay que considerar es el tema del primer tope legal que tenemos que ver en una liquidación de sueldo si estamos o no pagando gratificación. ¿Qué es la gratificación? La gratificación es un porcentaje de las utilidades cuando la empresa tiene un balance positivo dentro del servicio de impuestos internos para el pago efecto de la renta, ¿cierto? O positivamente en los balances que pueda generar en un periodo tributario, en un periodo comercial. ¿Qué es lo que dice la gratificación? Dice que es un porcentaje de la repartición de las utilidades de esta empresa y que hay dos formalidades de pagarla. Una en el mes de abril en una sola cuota y dos mensual en 12 cuotas, ¿cierto? Desde el mes de abril del año siguiente. ¿Por qué desde abril? Porque en el mes de enero hasta diciembre tenemos el año calendario, ¿cierto? En donde de enero a diciembre de 2019, por ejemplo, nosotros vamos viendo si la empresa tuvo o no tuvo utilidades en enero, febrero, marzo del año 2020. O sea, tenemos 3 meses para cuadrar el balance y posterior entregar la información al Servicio de Impuestos Internos. Una vez con esto, y si la empresa tiene utilidades, entonces en el resultado anual de la operación del año anterior se determina el pago de la gratificación. Opción 1 es pagarla en abril en una sola cuota. Opción 2 es pagarla de manera mensual y aquí sí o sí son el mismo monto pero dividido en 12. Ya se pagaría de abril hasta marzo del año siguiente. Ahí se termina de pagar la última cuota. ¿Qué pasa y cómo se calcula la gratificación? Dice la ley que la gratificación se calcula en base a 4,75 ingresos mínimos mensuales. Dicho sea de paso, el 28 de octubre se aprobó la ley sobre el reajuste de las remuneraciones retroactivas desde el mes de septiembre del año 2020. Ya no está publicado todavía en el diario oficial, todavía no está promulgada esta ley, pero el sueldo del mes de septiembre en adelante tiene un ajuste de 6.000 pesos, ¿ya? Para que lo vayan considerando. En el minuto en que se haga esta publicación oficial, entonces el sueldo va a subir a 326.500 pesos desde el mes de abril. Mientras no tengamos nada oficial, el sueldo base para el mes de abril, perdón, mes de septiembre sigue siendo 320.500 pesos. Esta legislación todavía no se publica, no está en el diario oficial, eso lo que significa es que seguimos trabajando con los valores que tenemos hasta ahora. Una vez que se publique, se van a entregar los lineamientos también para pagar retroactiva esta diferencia a los trabajadores que se les pagó el sueldo base, ¿ya? Y si es que hay alguna gratificación, aquí también hay que ajustarla. ¿Qué es lo que pasa con las gratificaciones? Entonces, si sube el sueldo mínimo mensual, entonces va a subir el tope de la gratificación. ¿Por qué? Porque si el sueldo mínimo mensual, supongamos que es de 400.000 pesos, ¿ya? Y dice 4,75, entonces tomamos los 400.000, lo multiplicamos por 4,75. Entonces, la gratificación subiría a 1.900.000 pesos. Como el sueldo base todavía está en 320.500, entonces seguimos trabajando con estos factores, ¿ya? ¿Cuándo se podría aumentar el valor de la gratificación? Cuando suba el ingreso mínimo mensual. Esa es la diferencia. Siempre son 4,75 pagaderos en una cuota o en 12, pero van a depender del monto del ingreso mínimo mensual, ¿ya? Si son 320.500, entonces 4,75. Si sube a 326.500, por 4,75. Va a depender de esto si la gratificación sube o si la gratificación baja. ¿Dudas? ¿No? Juan Pablo, ¿se puede pagar un año y otro de gratificaciones? Es que va a depender si la empresa tiene utilidades. Ese es el requisito, que la empresa tenga utilidades. Entonces, si la empresa en un año tuvo utilidades y el otro año no, no paga las gratificaciones. Y si no tiene y uno las paga, bienvenido sea. Porque no es obligación pagar la gratificación si la empresa no tiene utilidades. No es obligación. ¿Ya? De hecho, hay algunas empresas que pagan las gratificaciones como anticipo de gratificación. Jorge, lo voy a silenciar porque, chicos, quienes se vayan ingresando
a la clase, por favor, con el micrófono en silencio para no generar ruido a la comunicación. A ver, incluso existe la modalidad de anticipo de gratificaciones, en donde las empresas todavía no saben si van a tener o no van a tener utilidades. Sin embargo, ¿qué hacen estas empresas? Generan un anticipo para ir aportándole un poquito al trabajador, ¿verdad? Considerando que a la empresa le va a ir bien y le hacen un anticipo de gratificación que puede ser, por ejemplo, de 20, 30, 40 mil pesos, etcétera. ¿Qué es lo que dice la regla incluso? Que si el empleador paga un anticipo de gratificación y la empresa no tuvo utilidades, incluso los trabajadores, o sea, incluso la empresa le puede pedir la restitución del anticipo de esta gratificación a los trabajadores que la percibieron. ¿Por qué? Porque corren este riesgo de que la empresa efectivamente esté generando un anticipo a la gratificación sin saber si le está yendo bien y probablemente no le fue bien porque sus cálculos fueron malos y el empleador los podría pedir como restitución. ¿Qué va a generar? Una tole-tole dentro de la empresa, efectivamente. Y en el caso de que algunas empresas un año sí tengan utilidades y el otro año no, un año paguen y otro año no paguen gratificaciones, también le puede generar problemas, como dice Juan Pablo. Legalmente la empresa está amparada. Ahora, en términos laborales o dentro del clima laboral que pueda haber dentro de la empresa o de los conflictos que pueda generar esto, efectivamente incluso algunos trabajadores podrían presentarse en la inspección del trabajo, lo que puede generar un conflicto un poquito más grande de lo que estaba presupuestado, ¿ya? Y si no tiene, uno no las paga igual que a la escoba con el personal. Es que, a ver, sí, efectivamente queda la escoba con el personal, pero es porque no hay manejo sobre cuándo pagar las utilidades. Aquí también hay un mito que es bastante, o sea que también sería bueno mencionarlo, que no quiero atacar a nadie con esto, pero sí los trabajadores creen que porque la empresa está funcionando, a la empresa le va bien y la empresa es grande. Y no pasa eso en todas las empresas, incluso hay algunas que se demoran años en recibir o en lograr obtener recién una utilidad porque los primeros años son solamente inversiones. Egreso, 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 egreso. Hay empresas que se demoran 6, 7 años en volver a recuperar la inversión inicial y después al octavo año recién empiezan a obtener utilidades y ahí recién empiezan a pagar las gratificaciones. ¿A un año o a una persona, dice? Juan Pablo, yo lo entendía un año y otro año no. Personas. Ya. Eh, sí, lo que pasa es que la gratificación indica que se le paga a las personas que participaron en ese periodo eh, para que la empresa pueda tener utilidades. Me explico. Si la persona entró a trabajar, por ejemplo, en enero del año 2019 y todavía está trabajando con nosotros, y del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019 hubo utilidades, a esa persona le corresponde el pago de la gratificación. Sin embargo, si una persona entró a trabajar en marzo del 2020, nosotros estamos pagando, en el 2020 estamos pagando la gratificación del año anterior, del ejercicio comercial anterior. Si la empresa quisiera no pagarle gratificación a esa persona, lo puede hacer, también está amparado, porque es para las personas que participaron para que la empresa pueda tener utilidades. Ahora que no es bien visto, que la gente igual se enoja, se molesta, efectivamente pasa, pero las empresas sí grandes sobre todo, trabajan pagándole a todos por igual. Sin embargo, la ley también indica que existe este tope, que podría yo eximir a algunos trabajadores del pago de las gratificaciones siempre y cuando no hayan participado del logro de esa utilidad en la empresa, ¿ya? Aquí me llamó la atención lo otro, Juan Pablo, porque el año que viene que será muy complicado los balances. Deme más información sobre eso, Juan Pablo, por favor. Ya, perfecto. Claro, efectivamente las empresas se vieron bien afectadas con el tema de las bajas en las ventas y por ende bajan las utilidades, ¿cierto? Hay muchas empresas que están bajo escenario. Yo pensé que lo hablaba por la reforma tributaria, me había enfocado a ese punto.
pero no, no era eso. Eh, bueno, se supone que ahora las políticas públicas que trae esta reforma tributaria también se están adaptando a lo que tiene que ver con el tema de la pandemia que pasó con la baja en las ventas. Si están con bajas de venta y están generando utilidad, no están generando utilidades, entonces esto quiere decir que no tendrían que pagar impuesto a la renta y por tanto no pagar las gratificaciones. Ahora que los empleados están acostumbrados a recibir las gratificaciones todos los meses, claro, le puede generar algún problema de reclamo de los empleados o de los trabajadores, así que en ese sentido lo entiendo. En el tema tributario, en la reforma lo que busca es apoyar a las pymes y busca también estos ajustes que se están realizando, busca apoyar a las pymes en cuanto al tema del pago de los tributos que tengan que ver con el Estado, ¿ya? Impuesto a la renta, el PPM, el IVA, etcétera, los adicionales, eh, global complementario, en fin. Busca que estas personas que están catalogadas como pequeña, mediana y micro, pequeña y mediana empresas puedan pagar menos tributo y esto va a depender directamente con los regímenes tributarios y cómo estén llevando la contabilidad. En términos de salarios o de liquidaciones de sueldos remuneracionales, efectivamente también se va a generar un problema, porque si bien es cierto, algunos indicadores indican ahora, valga la redundancia, de que se han mejorado la reinserción laboral, eh, eso no significa que las utilidades para una empresa sean mejores porque tiene más gente trabajando. Entonces, creo que por ahí apunta un poco Juan Pablo con su comentario. Eh, sí, y es difícil repuntar también cuando viene una crisis de estas. Yo no sé qué empresa bueno, son muy pocas las empresas que son pequeñas que tienen ese colchón económico para poder estar al día con todo este tema, o sea, de poder seguir pagándole a los trabajadores, no tener utilidades, guardar, haber tenido provisiones referente en caso de alguna emergencia. Yo creo que nadie se preparó, ni siquiera como persona nos preparamos para una pandemia, así que menos en algunos casos se van a preparar como empresa en caso de que exista alguna pandemia. Entonces es bastante complejo el tema como lo hace brevemente en mención Juan Pablo. Eh, ya, vamos con un ejercicio entonces. ¿Ya? Vamos de nuevo con este señor Andrés Pérez Soto. Les recuerdo que todavía, a pesar de que se aprobó la legislación el 28 de octubre sobre el reajuste del ingreso mínimo mensual que sube a 326.500 pesos, todavía no está publicado ni promulgado. Entonces, por tanto, el sueldo sigue siendo 320.500 pesos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Porque aquí hoy día en la mañana una contribuyente me dijo, lo que pasa es que lo vi en el Facebook. Perfecto. El Facebook a lo mejor es una herramienta de comunicación, pero no es la herramienta de comunicación oficial de la República de Chile. ¿Ya? Mientras no esté publicado en el diario oficial de la República de Chile, todavía no entra en vigencia. ¿Ya? Entonces, aunque esté en el Facebook, en Instagram, Twitter y lo hayan anunciado con bombo y platillo, mientras no esté publicado en el diario oficial, no es oficial. ¿Ya? Por eso se llama el Diario Oficial de la República de Chile. Así que seguimos trabajando con el factor o con el sueldo mínimo mensual de 320.500. ¿Qué dice este sueldo? Que si la persona trabaja con 45 horas semanales, entonces a lo menos debe ganar esta remuneración. Ahora, vamos revisando en el caso de este señor, vamos a ver entonces cómo le calculamos la liquidación de sueldo a don Andrés Pérez y le vamos a dar un sueldo base de 400.000 pesos, ¿ya? ¿Qué tenemos que realizar primero? Lo primero que hay que hacer es calcular las horas extras para después calcular la gratificación legal y vamos a ver si está o no está en el tope legal. Esta persona tiene 10 horas extras y como les comunicaba anteriormente, todos los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy van a ser en base a 45 horas semanales con pago a 30 días, ¿ya? Vamos a ver, sueldo de 400, 10 horas extras. Revisamos entonces el factor. ¿Ese archivo está en alguna parte? Sí, Juan Pablo, se lo enviaron los coordinadores a todos, no sé si por WhatsApp o por correo electrónico, pero entiendo que los coordinadores se lo tenían que hacer llegar, pues yo se los pedí para que lo transmitieran con ustedes, Juan Pablo, ese archivo.
Caroline, ¿usted tiene información? La veo que está escribiendo. WhatsApp. Está en el WhatsApp, Juan Pablo. Ya la tabla de cálculo de horas extra. La tabla, el archivo Excel no. ¿Ya? En la tabla sí está en el WhatsApp, esa sí se las hice llegar, pero el Excel con la liquidación de sueldo no. Esa no la he enviado porque es solo para efectos de enseñarles. Sin embargo, la tabla les va a permitir después trabajar en cálculos según los diseños que ustedes puedan tener. Ok, vamos entonces. Esta persona, sueldo de 400.000 pesos, 45 horas semanales, le pagamos mensualmente, ¿ya? Entonces, tiene 10 horas extras. ¿Qué hacemos? Vamos a la tabla de cálculo, buscamos 45 horas semanales con sueldo mensual. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Dice que si la persona tiene un sueldo mensual de 200.000 pesos y una jornada es de 45 horas, entonces según el factor se utiliza esto, ¿ya? ¿Qué hacemos? Tomamos entonces el sueldo mensual de este caballero, que son 400.000 pesos, y lo multiplicamos por el factor A, que es 0,00 y 5 veces 7. Y me dice que el valor de la hora extra, de una hora extra para esta persona, equivale a 3.111 pesos. ¿Ya? Volvemos de nuevo. La tabla dice que la persona gana 400.000 pesos mensuales con una jornada de 45 horas. Entonces tomamos el sueldo base en calculadora por el factor 0,0 y 5 veces 7. Y me dice que el valor hora de una hora es de 3.111,08. No aproximamos. Pero esta persona trabajó 10 horas extras. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos el valor hora por las 10 horas que trabajó. Tomamos el valor hora y lo multiplicamos por 10 y me da el valor de las 10 horas extras que tuvo esta persona. Y aquí ahora sumamos el sueldo base, que son los 400.000 pesos, más las horas extras. Y tiene un valor imponible de 431.110 pesos. Y recién aplicamos la gratificación legal. A ese total imponible le multiplicamos el 25%. Me dice que la gratificación legal para esta persona son 107.777,5. ¿Qué pasa? Tenemos tope, ¿ya? Entonces, ¿esta gratificación que es de 107 es mayor o es menor a los 126? Es menor, por tanto le pago 107, que es el cálculo que me da la liquidación. ¿Ya? Este es el tope. Si le hubiese dado 130, este es el tope. No me puedo pasar del tope legal. En este caso, de nuevo, vamos a revisar. Tiene sueldo base de 400 más los 31.110 de las horas extras, nos da el valor para calcular el 25% de la gratificación. Sumamos eso más eso y nos va a dar 431.110 y lo multiplicamos por 25%. Me dice entonces que la gratificación de esta persona son 107.777. No hay más saberes imponibles, total imponible entonces. Sueldo base, gratificación, horas extras. ¿Ya? Voy al chat a ver si hay alguna duda. Ya. Acá Juan Pablo. Sueldo mensual, que en este caso el sueldo del caballero son 400.000 pesos y se multiplica por el factor, que en este caso él tiene 45 horas semanales. Entonces, 400.000 pesos por 0,00 y 5 veces 7. ¿Ya? Y le va a dar el valor de una hora extra. Pero el trabajo 10, por tanto multiplicamos las 10 horas por el valor de cada hora y me dice que son 31.110
pesos en cuanto a 10 horas extras trabajadas por esta persona. Luego sumo el sueldo base más las horas extras y al final calculo la gratificación legal. ¿Cómo se calcula? La suma del sueldo base más las horas extras lo multiplico por el 25% si yo lo pago de manera mensual. Si lo pago de manera mensual, puedo pagar hasta el 25%, tengo que pagar el 25% del imponible. Y me dice que son 107.777, pero tengo un tope de 126. ¿Cuánto le pago? Lo que dice el cálculo del 25%. No me estoy pasando, ¿se fijan? Si me hubiese pasado, entonces tengo que pagarle el tope. Y aquí con esto tenemos el total imponible. ¿Qué es el total imponible? Es todo lo que el trabajador recibe y que es afecto a descuentos previsionales, AFP, salud, seguro de cesantía, ¿ya? Y adicional de salud en el caso de que esté en alguna ISAPRE. Esto es lo que dice imponible, es lo que está afecto a descuentos previsionales. Vamos a asignarle dos bonos, uno de colación y uno de movilización por 30.000 pesos cada uno. Estos bonos son incentivos que ayudan a, entre comillas, equiparar un menoscabo que puede tener el trabajador por presentarse al trabajo. Ojo que la colación y la movilización no son obligación pagarlas, pero si existe una concordancia en el tiempo sobre los pagos de estas dos asignaciones, eso quiere decir que pasa a ser un derecho adquirido y por tanto, aunque no esté en el contrato de trabajo, se debe pagar de igual forma al trabajador. Para este caso le vamos a dar 30.000 y 30.000. Y aquí con esto nosotros... Oh, se cayó la página. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, es que se me botó del compartir pantalla, entonces ya me está dando su... Ya, volvemos. Entonces, estas dos asignaciones entonces constituyen haberes no imponibles, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que no están afectos a descuentos previsionales, como AFP, salud, seguro, cesantía. Entonces, sumamos todo lo que recibe el trabajador y esto me entrega un total de haberes. ¿Qué es el total de haberes? Todos los ingresos que percibe el trabajador. Primera parte, entonces, todo lo que recibe el trabajador. Sumamos los imponibles y los no imponibles y me da el total de haberes, ¿ya? Una vez que sumamos todo esto, nos vamos a la parte que no nos agrada, en lo personal que me hagan descuentos, ¿cierto? Porque empieza a disminuir el monto. Vamos a ver cómo bajan esos 598.000 pesos. ¿Qué me dice acá? Que este caballero está asociado o está afiliado a la AFP Plan Vital. ¿Cómo calculamos la AFP? Vamos a los indicadores previsionales, buscamos el valor de la AFP donde dice Plan Vital 11,16. Listo. Vamos aquí, AFP Plan Vital 11,16. ¿Ya? ¿Qué dice entonces acá el sistema? ¿O qué dice la liquidación o qué dice la normativa? La normativa dice, tome el total imponible y lo multiplica por el porcentaje de la AFP. ¿Cómo se hace entonces? Total imponible por el porcentaje de la AFP. Tomo los 538.887 y los multiplico por 11,16%. Ahora, ojo, hay algunas liquidaciones que dicen AFP y otro que dice comisión AFP. Se divide este 11,16 en dos grupitos. Uno, lo que va en el fondo, efectivamente en el fondo de salud, que es, o sea, en el fondo de pensiones, que es el 10% de lo que me están descontando. Y todo lo adicional, o sea, el 11,16, en este caso AFP Plan Vital, es lo que cobra la AFP por administrar nuestros fondos, ¿ya? O sea que de esos 60.140 que me están descontando, no se van todos a mi fondo de pensiones. Serían, a ver, voy a ver, 538, 887, sería solo el 10% que serían 53.889 pesos, menos
¿Cuánto nos sale? 60.140. La FP cobra 6.250 pesos por administrar mis fondos este mes. ¿Ya? Recuerden, cada FP tiene un porcentaje. La ley dice que la ley, el decreto de ley número 3500 habla de que las AFP solo recaudan el 10% para el fondo de pensiones de cada persona, ¿ya? Lo que cobran adicional, o sea, el 1,16 para este caso, es lo que cobra la AFP por administrar sus fondos, ¿ya? O sea que de esos 60.000, no todos se van a su fondo de pensión. Hay un porcentaje que se va al fondo de pensión, el resto es lo que usted le paga a la AFP por administrar estos fondos. Voy a la sala virtual a ver si hay alguna duda. Chicos, ¿dudas? Porque no puedo ir viendo el chat, entonces tengo que ir para allá y para acá, para allá y para acá. ¿No, Héctor? No, ya, perfecto. Vamos entonces de nuevo ahora a calcular salud. ¿Dónde está esta persona? Disculpen, afiliado está en FONASA. Dice entonces la ley que todas las personas que estén en FONASA tienen que pagar el 7% del valor imponible para que se vaya al fondo de salud, ¿ya? Y que esto nos va a dar una cobertura de salud. ¿Cuál es mi total imponible? Sigue siendo los 538.887 y lo multiplico por el 7% que corresponde a la cotización de FONASA. Al multiplicar, me dice que yo le estoy pagando o me están descontando a mí para que se vaya a mi fondo de salud 37.722 pesos, que es equivalente al total imponible por el 7%. Siempre esto podría ir cambiando porque va a depender del monto imponible, ¿ya? Si el sueldo, el imponible, es mayor o menor a esto, estas cifras van a ir cambiando porque se basan en base al monto imponible. Ya no es fijo que un mes de repente pueda tener, a menos que la remuneración sea fija, que un mes pueda tener, por ejemplo, un descuento de 37 y otro mes a lo mejor me van a descontar 39. Eso significa entonces que el total imponible estuvo variando, ¿ya? No es que sea un porcentaje fijo que tengamos que pagar al Fondo Nacional de Salud, sino que es un 7% fijo, pero en base al total imponible. Seguro de cesantía. El seguro de cesantía es un aporte que hacen los empleadores en el caso de que los trabajadores estén con contrato a plazo fijo o con contrato por obra o faena determinada. Este seguro de cesantía equivale al 3% de una remuneración, ¿ya? Y dice la ley que cuando el contrato está a plazo fijo, lo paga directamente el empleador. Si es por obra o faena, lo paga el empleador completito, ¿ya? Pero si es indefinido, dice la ley que un 0,6% lo paga el trabajador y aquí lo vamos a colocar trabajador y el otro 2,4% lo paga el empleador. O sea que solo para el caso de un contrato indefinido se reparte el 3%. ¿Ya? Solo en este caso. De lo contrario, lo paga directamente el empleador. Este señor tiene contrato indefinido, lo que significa que aquí el caballero tiene que aportar entonces con un 0,6%. ¿Cómo se hace? Lo mismo que los cálculos anteriores. Total imponible por 0,6%. Me demoro un poquito para ver que ustedes vayan con la calculadora también haciendo el ejercicio y vamos viendo si nos cuadra, ¿ya? Entonces lo que aporta este caballero con el seguro de cesantía son 3.233. ¿Ya? ¿Algo más que sea aquí que tengamos que descontarle al imponible? No por ahora. Pero los trabajadores
acá, existe un impuesto único para las personas que están en, a ver, ¿quiénes son los dependientes? Que son las personas que trabajan con remuneración, o sea, que dependen de un empleador. Todas las personas, según la ley de impuesto a la renta, dice, todas las personas que obtengan rentas, entre paréntesis, lícitas, ¿cierto? Y que provengan de trabajos que son considerados como renta, deben pagarle un impuesto al fisco a través de, en el caso de las liquidaciones de sueldo, el impuesto único de segunda categoría. ¿Qué dice el impuesto único de segunda categoría? Que es un tributo que se paga de manera progresiva, porque mientras más alto el sueldo, más pago de impuestos, ¿ya? Ahora, todo monto que excede las 13,5 unidades de UTM, entonces está afecto a impuesto único. ¿Cómo saber cuál es el monto? Para eso tenemos, entonces, aquí, el valor de la UTM. 50.322 por 13,5 me dice que toda persona que gane más, ya, de 679.347 pesos, entonces tributable significa que debe pagarle un impuesto al fisco. Vamos al chat. Héctor, Caroline parece que le solucionó la duda, ¿verdad? ¿Sí? Ya, súper. Vamos de nuevo con el tema del impuesto único, ¿ya? Entonces, la ley de impuesto a la renta dice que todas las personas que obtengan rentas o que obtengan ingresos sobre trabajos que estén calificados como renta dentro de la misma LIR, deben entonces pagarle un tributo al fisco, ¿ya? Para las personas que trabajan con sueldo, con liquidación de sueldo, estas personas tenemos que pagar un impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Que tiene que ver también, se aplica a los salarios y a las pensiones, que además es un tributo progresivo porque mientras más gana la gente, más paga de impuestos. Y todas las liquidaciones que tengan un haber tributable que sea mayor al 13,5%, entonces están afectas al pago del impuesto único de segunda categoría. ¿Cómo descubrimos el haber tributable? Una cosa son los haberes imponibles, otra cosa son todos los haberes, pero lo que nosotros necesitamos es descubrir para el cálculo de impuestos únicos cuáles son los haberes tributables de esta persona. Y se calcula de la siguiente forma. Total imponible menos AFP menos salud menos adicional de salud, que es para las personas que están en FONASA, la persona no tiene, menos AFC y menos APB, aporte previsional voluntario. No tiene, por tanto está en cero. Y este es el monto tributable de la persona. ¿Se fijan? Que no es lo mismo que el líquido a pagar, no es lo mismo que el imponible, no es el mismo que el total haberes. Entonces, este monto tributable, que son 437.792, lo llevamos a la tabla del impuesto único. Revisen que sea la tabla del impuesto único del mes de septiembre. Vamos. ¿Cuál es el sueldo de esta persona? 400, lo vamos a anotar aquí. 437.792. ¿En qué tramo estaría esta persona? Yo creo que aquí, ¿cierto? Desde hasta. Entonces, como está en este tramo, esta persona está exenta del pago de impuestos de segunda categoría. Vamos a la liquidación. Impuesto único no tiene porque está fuera del tramo. Tenía entendido que el trabajador y el empleador son los que pagan las imposiciones del trabajador. Sí, Jenny, a ver, aquí hay dos figuras legales dentro del tema de las imposiciones. Al trabajador, al empleador no le sirve pagarle las imposiciones de su bolsillo a un trabajador que no es ni de la familia, ¿ya? Además, esa pensión, ¿quién la va a recibir después o quién va a retirar el 10%, si es que hay retiro del 10%? No lo va a retirar el empleador, lo va a retirar el trabajador, ¿cierto? Entonces, por eso se le descuenta esta cotización de AFP y de salud, que es después cuando si se enferma el trabajador, tiene cobertura de salud, ¿cierto? Si lo despiden, tiene cobertura de seguro de cesantía. Y si jubila, tiene cobertura de
pensión, ¿cierto? Entonces, como el uso de esto lo hace el mismo trabajador, es el trabajador el que aporta de su bolsillo o de sus haberes imponibles este monto a la AFP, este monto a salud y este monto a FONASA si corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Que el empleador es el retenedor de este porcentaje y es quien lo entera en las instituciones previsionales. O sea, no es que usted le esté pagando las cotizaciones de su bolsillo, sino que se le descuentan al trabajador, pero usted es la persona que lo retiene por unos días y los paga el mes siguiente. Si la liquidación es del 1 al 30, tengo del el 1 al 12 del mes siguiente para pagarlas, ¿verdad? En alguna de las instituciones previsionales o a la que corresponda al trabajador. La plata en sí se le descuenta al trabajador, pero la retiene un ratito el empleador y el empleador es el que la paga después a la entidad previsional. Jenny, por ahí. Jenny. ¿Se entiende o quedan dudas referente a eso? A la pregunta de Jenny. Ya. Volvemos entonces. Impuesto único esta persona no tiene porque está con un monto tributable que, fíjense, es distinto al imponible, al haberes y al líquido que pueda tener, ¿ya? Porque es diferente. Dice la ley de impuesto a la renta es que el imponible no es el mismo monto que el tributable porque yo ya estoy pagando y me están sacando de mi bolsillo, o en realidad la ley dice tengo que pagar de mi bolsillo estos tres ítems, entonces por eso los va descontando, ¿ya? Y esto que son opcionales, el APB y la salud adicional, pero sin embargo igual van en beneficio del mismo trabajador. Entonces por eso estos se descuentan del imponible para poder obtener el monto tributable, ¿ya? Anticipo no le vamos a dar y otros descuentos tampoco. Entonces ahora vamos calculando la liquidación. Ya no nos queda nada más que calcular, por tanto ahora vamos al final de esto. ¿Qué me dice el sistema o qué me dice esta liquidación? Que a este señor le sumamos la AFP, salud y el seguro de cesantía, que son los únicos tres ítems que tiene como descuento, y el total de descuento que tiene esta persona son 101.095 pesos. ¿Cómo llegamos al monto líquido a pagar? Tomamos el total haberes, que es el total de todos los ingresos que tiene el trabajador, menos el total de todos los descuentos que tiene el trabajador y me da el monto líquido a pago. ¿Cuál es el líquido a pagar entonces? Tomamos todos los ingresos que tiene el trabajador, que es equivalente a decir total haberes, y le descontamos todos los descuentos que tiene el trabajador, que es igual a total descuento. Y esto me entrega entonces el líquido a pagar. Y de aquí se hace el anticipo, ya, del líquido a pagar. Si a la persona le quedaban 400.000 pesos el líquido a pago, le descontamos entonces después el anticipo. No se descuenta de acá, no se, ya se descuenta del líquido a pagar. Vuelvo a la sala a ver si hay alguna duda. Ah, perfecto. Ya que bueno, Jenny. ¿Los demás dudas, consultas hasta ahora?
Pero ese es un acuerdo que hace usted. En realidad, ¿usted qué es lo que hace? Me imagino que le pacta el sueldo más las cotizaciones y le agrega le pacta un sueldo líquido, me da la sensación, ¿cierto? Ya, es lo mismo, porque si usted le pasara todo eso a él, igual esa persona tiene que pagarlo a la AFP. Es lo mismo. La diferencia es que usted hizo un trato sobre sueldo líquido. Entonces ahí usted está más o menos calculando para que al trabajador le quede un sueldo líquido a final de mes o cada cierto periodo. Pero es parte del contrato de trabajo de la persona. ¿En algún momento los contratos por hora o faena pasan a ser indefinidos? Sí, se pueden hacer, pueden traspasar a indefinidos o pueden pasar de indefinido a hora o faena o de contrato a plazo a indefinido o de plazo a hora o faena. Se puede hacer el cambio y si no tengo a mano la... A ver, creo que tengo tengo por aquí el artículo que dice referente a este cambio. Lo que sí hay que tener la precaución es de avisarle al trabajador antes de que venza el contrato de origen, ¿ya? O sea, supongamos que si la persona tiene un contrato a plazo fijo que duraba hasta el 30 de octubre, o hasta el 31 de octubre, ¿cierto? Sí, hasta el 31 de octubre y ustedes se percatan que este contrato en realidad tiene para rato, pero no sabemos hasta cuándo, opción 1, ¿por ahí me escuchan ahora? O esta plataforma. Ya, vuelvo de nuevo. Cuando se hace el cambio, en el caso de este tipo de escenario, Xochitl, así se dice, ¿cierto? Me corrige, si es que estoy equivocada. Ya, cuando pasa a hacer esto, se hace de la siguiente forma. A ver, lo primero que hay que hacer es avisarle al trabajador antes de que venza el contrato de origen, ¿ya? Esto quiere decir que si el contrato de origen o el primero tenía fecha de vencimiento, por ejemplo, el 30 o el 31 de octubre, entonces eh, lo que hay que hacer entonces es avisarle antes del 31 que cambia esta figura legal y yo lo puedo transformar de obra o faena a indefinido. Lo que busca la ley, lo que busca la ley en sí es que los contratos y las personas trabajen lo menos posible con contrato a plazo fijo. Entonces da la posibilidad de cambiarlo porque le entrega mayor estabilidad laboral, ¿ya? Deme un segundito que estoy buscando. Aquí creo que está el artículo, ya para poder hacerles mención. Es el inciso segundo del artículo quinto del Código del Trabajo que dice que se puede cambiar el tipo del contrato siempre y cuando las partes estén de acuerdo antes del vencimiento del primer contrato, ¿ya? Eso es lo que dice el artículo. ¿Me logran escuchar porque se me fue el compartir pantalla? ¿Aló? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Pero no pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Ya, gracias Jorge. Chuta, y lo que necesito es mostrarle la pantalla, poder hacer la, la clase. A ver, no, esto definitivamente se cayó. Ya, vamos a tener que aplicar plan B, chiquillos, porque no puedo hacer la clase sin mostrarle la pantalla. Denme un segundito que les voy a programar la reunión por Google Meet, ¿ya? Un minutino. Xochitl, entonces, si la persona, por ejemplo, el contrato de origen vencía el 31 de octubre, si antes del 31, tiene que avisarle a esta persona en común acuerdo
y que obviamente esté los respaldos a través de un nuevo anexo de contrato que diga que pasa, por ejemplo, de contrato de obra faena a contrato indefinido. Se puede cambiar porque incluso el indefinido es más estabilidad para el trabajador, así que la DT no le va a colocar ningún impedimento sobre eso y está estipulado en uno de los incisos del Código del Trabajo. Así que lo puede hacer siempre y cuando tenga el anexo de contrato antes del vencimiento en donde diga que efectivamente están de acuerdo las partes en cambiar el tipo de contrato, ¿ya? ¿Qué necesito ahora para la clase? Es que yo les voy a enviar un enlace ahora al chat. No, no hay forma de compartir la pantalla. Si tienes pago por fuera, eso después, ojo que se paga impuesto de ahí. ¿Pago por fuera de qué sería, Juan Pablo? ¿De las cotizaciones? Aunque se me fue el chat para arriba, no lo puedo ver. Decía que contrataba por 320 algo así, y se les pagaba en negro los 70. Que de hecho no está, ¿cómo se llama? No está respaldando los 70.000 pesos que está pagando efectivamente. Eh, lo que significa que eso se contempla como una utilidad porque usted no está registrando esos 70.000 pesos como un egreso, ¿ya? Chicos, en el enlace que les envié necesito por favor que lo pinchen y se unan a la clase, ¿ya? Para que podamos ingresar por la otra parte y por ende podamos seguir con la clase, ¿ya? Voy a desactivar el audio en la sala, no se desconecten de aquí, no se desconecten de acá, no, ahí está Jaime, estaba un poquito más arriba del chat, ¿ya? Entonces, pinchen el link y nos vamos a la reunión por el Google Meet. Yo les estoy haciendo el acceso ahora para que se puedan conectar y voy a apagar el micrófono por este lado para que no nos genere interferencia. Lo que sí les pido, no se desconecten del aula virtual, ¿ya? Por favor. Ya, tengo a Caroline, Xochitl, Cristóbal, Carol, Juan Pablo. Esperemos que lleguen más chiquillos mientras tanto. Recuerden, si le pueden avisar a los demás chiquillos que pinchen el link y los va a enviar directamente a la reunión, por favor. Y disculpen el inconveniente, pero en realidad estas cosas pasan, así que hay que acomodarse igual a la tecnología. ¿Les damos unos 2 minutitos para que se conecten los demás? Y, ¿Les damos un minutito a los demás para que se conecten, chicos? ¿Les parece? Y aquí viene Rodrigo.
Vamos a enviar el link por WhatsApp también, por si no lo pueden tomar en el computador y se conectan en el teléfono, ¿ya? Un segundinho. Ya, el link también se lo enviaron al WhatsApp para que lo puedan ver en el caso de que no se puedan conectar con el teléfono, o sea, con el computador, ¿ya? Qué rico verles fotos, chiquillos. Conocerles un poco la carita. Aquí nos conversamos todos los días. Ya, seguimos mientras tanto, ¿les parece? Voy a volver a compartir mi pantalla. Cualquier duda, si tienen micrófono, lo desactivan y la hacen a través del micrófono porque esta herramienta nos permite hacerlo así, ¿ya? Les muestro entonces la liquidación de sueldo y bueno, qué importante es lo que dijo también Juan Pablo en la otra conexión. Jenny, no sé si se habrá conectado o no. Jenny, si está por ahí, nos puede escribir en el chat. Efectivamente, cuando ustedes por contrato de trabajo, por ejemplo, ustedes tienen un sueldo pactado de 320.500, por ejemplo, ya, ¿qué pasa después si ustedes le están pagando por mano 70.000, 80.000, 50.000, 30.000 pesos a ese trabajador? Primero, el trabajador podría reclamar que usted no le está pagando esos 70.000 pesos por fuera y usted no tiene cómo evidenciar si es que efectivamente se pagaron o no se pagaron. Y si usted tiene un respaldo de que efectivamente lo está pagando, eso es multa porque esto tiene que ir incluido en la liquidación de sueldo. Incluso 70.000 pesos puede ser perfectamente un bono no imponible, no le va a generar problemas si el monto son 70, ¿ya? Para que le quede líquido, no sé, 320, le quede el líquido 350. Ahora, si no tiene cómo justificar esos 70.000 pesos, saque la cuenta. Supongamos que usted tiene 5 trabajadores y a esos 5 trabajadores les paga 70.000 pesos por mano por mes y son 12 meses, usted tiene 4.200.000 pesos de sus ingresos que no está justificando ante el fisco. Por tanto, para el fisco usted tiene 4.200.000 pesos más de utilidad y eso significa que usted tendría que estar pagando impuestos, a lo mejor, ¿ya? Entonces, por eso es bueno que cada egreso que ustedes tengan, aunque signifique pagar leyes sociales, lo justifiquen a través de o una liquidación de sueldo, o una boleta de honorarios, o un monto no imponible, porque las liquidaciones también tienen montos no imponibles. Porque para el fisco, como les comunicaba, en este minuto ustedes tienen, o Jenny en este minuto estaría entonces teniendo esos 4.200.000 pesos en su bolsillo y no en el bolsillo de los trabajadores. No sé si me logro explicar. Y por tanto, como si no me equivoco, fue Jaime o Juan Pablo, uno de los dos, que le comentaba que tendría que estar pagando impuestos por fuera, efectivamente, ¿ya? ¿Cuáles ejemplos hay de pagos no imponibles? Todo lo que, a ver, solamente quedan 5 cosas fuera de los pagos no imponibles, ¿ya? Quedan asignación de colación, movilización, desgaste de herramientas, eh, las indemnizaciones por año de servicio y todo lo que tenga que ver con la protección maternal, como por ejemplo las asignaciones familiares. El resto, un bono de, por ejemplo, de productividad, un bono de asistencia, de puntualidad, etcétera, todo lo demás es imponible. ¿Qué es no imponible entonces? Lo que no es imponible es la colación, la movilización, los viáticos, reembolsos, todo lo que sea por indemnización por finiquito. Y lo que tiene que ver con el tema de las asignaciones familiares. El resto todo es imponible. Ahora, si usted me dice, yo le pago 70 de por mano, póngalo en la liquidación. ¿Ya? En la liquidación no va a tener ningún problema en poder justificar ese egreso, porque ahora por el tema, como dice Juan Pablo, el tema de la caja no le va a cuadrar, porque si incluso el fisco fuese a revisarle la caja, que no lo va a hacer, ya eso sería, a menos que tenga una denuncia como por corrupción, etcétera, muy grave, podría ir y revisarle. Si usted me dice que estos 4.200.000 pesos se los pagó a los trabajadores, justifíquemelo. No, no se los estoy justificando porque en realidad se los pago de por mano. Entonces debiera tenerlos acá en la caja. No las tiene, entonces hay un desfalco. ¿Se fijan?
Entonces, además, se supone que esos 4.200.000 son una utilidad porque no la está gastando, por tanto podría estar pasando al tramo de pago de impuestos. Entonces, eso es necesario que ustedes lo tengan que justificar. Y lo menos malo que les puede pasar, o lo más común que les puede pasar, es que el trabajador reclame que no le están pagando esos 70.000 pesos ante la inspección. ¿Y qué les va a pasar? Denuncia. El tema de la caja deberíamos reflejarlo en las liquidaciones, ¿cómo se llama? Y las indemnizaciones por años de servicio no están afectos a impuestos y tampoco constituyen remuneración. Y todo lo que tenga que ver por conceptos de término de la relación laboral, como por ejemplo los feriados proporcionales, ¿ya? Eso no está tampoco afecto a como remuneración, por tanto no es imponible, no se descuenta, ya no se paga la AFP, excepto que se pase del tramo, pero el tramo es demasiado alto como para que se pase del tramo, ¿ya? Pero eso ya es materia tributaria y tiene que ver con un tema más complejo, así que prefiero no tocarlo, ¿sí? Volvemos con la otra liquidación y ahora vamos a calcular un poquito más grande esta cosa, ¿ya? Les voy a compartir la pantalla y voy a buscar una liquidación que tenga donde le podamos pagar a esta persona esta misma. Esta misma liquidación vamos a dejar. ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya. Volvemos entonces. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una persona que es Marcela Soto, que es jefa de venta de la liquidación de septiembre, corrijo, del año 2020. Tenemos los indicadores previsionales, por tanto aquí solamente tenemos que hacer el cálculo, ¿ya? Vamos viendo qué significa esto. Bueno, si quisiera pedir alguna diferencia. No tenemos. Vamos viendo. Haberes imponibles, sueldo de 30 días y le vamos a pagar 1.000.000 de pesos como buena jefa de local. Me pasé. Jefa de ventas, ¿ya? 1.000.000 de pesos, sueldo base. No tiene, o tiene horas extras, no tiene, y tiene comisiones. ¿Qué es la comisión? La comisión es un porcentaje de las ventas que tiene en base a las ventas que genera una persona. Acá para el dato le vamos a colocar una comisión de 300.000 pesos. Calculamos ahora la gratificación legal después de las comisiones. ¿Cómo se calcula la gratificación legal? Sumamos el 1.000.000 de pesos, lo multiplicamos tomamos el 1.000.000 de pesos, lo sumamos con los 300.000 y tengo un total imponible de 1.300.000. Aplico por 25% y me dice que la gratificación legal de esta persona son 325.000. ¿Qué pasa aquí? Recuerden que esta materia tiene topes. Por tanto, aunque a ella les correspondan 325.000 pesos, el tope legal dice 126.865. ¿Cuánto le pago? Exacto. No le puedo pagar más porque tengo tope legal. ¿Ya? Sueldo base 1.000.000, sumamos las comisiones, multiplicamos por 25% y me da el monto de la gratificación, que en este caso, lo vamos a anotar aquí, le daba 325.000 pesos. Pero la ley dice, páguele el 25% con tope legal. No se puede pasar de este monto. ¿Ya? Así es que quedamos en 226.865. Todo esto me suma entonces el total imponible. Sueldo base de 1.000.000, gratificación legal más las comisiones. Total imponible 1.426.865. Voy al chat a ver si hay alguna duda. ¿Alguien me puede hablar con audio si se ve la pantalla, por favor? ¿Sí? Ya.
Gracias. Ya, entonces, tenemos sueldo base 1.000.000, una comisión de 300.000 pesos y sumamos estos dos montos que nos da 1.300.000, lo multiplicamos por el 25% y me dice que la gratificación de esta persona son 325.000. Pero la ley dice, no importa que le toque más, este es el tope. Por tanto, pago los 126.865, no lo que le corresponde por el 25%. ¿Ya? ¿Qué más hacemos acá? Sumamos entonces todos los haberes imponibles. Y esto es, sueldo base, gratificación y comisiones me da el monto del total imponible. La comisión entonces es un valor imponible. Le vamos a dar una asignación de movilización, según los datos que tenemos acá, son 60.000 pesos. Y aquí tenemos el total haberes. ¿Qué es el total haberes? La suma de todos los imponibles más lo no imponible. Entonces, todo lo que recibe esta persona es el total haberes y esta es la suma de imponibles más no imponibles, como lo es en este caso la movilización. Vamos a la parte que no nos agrada, descuentos, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Tiene AFP, está con una cotización de salud del 7%, tiene una adicional voluntaria, seguro de cesantía, impuesto único y anticipo, y está ahora, a diferencia de la otra liquidación, en ISAPRE Colmena, cotización pactada de 5 unidades de fomento, así que vamos a revisar cómo se calculan este plan de ISAPRE que, a diferencia de FONASA, que es un 7%, acá se calcula en base a unidades de fomento. ¿A cuánto está la unidad de fomento? Revisamos en la tabla de los indicadores previsionales. Esto era del mes de septiembre. No estoy segura si ingresé bien el valor de la UF. 27, no, 28 es esta. Era la misma. Ya. Tenemos entonces el valor de la unidad de fomento aquí. Y con esto vamos a trabajar para calcular. AFP Provida. ¿Qué hacemos? Vamos a Previred y buscamos el monto de o el porcentaje de la AFP. Provida, 11,45%. ¿Qué hacemos ahora? Recuerden que los imponibles están afectos a descuentos de AFP, salud y seguro de cesantía. Tomamos el monto imponible y lo multiplicamos por el monto o el porcentaje de la AFP. $163.376. Recuerden que solo el 10% de este 11,45 se va a su fondo, el 1,45 es lo que usted le paga a la AFP por administrar sus fondos, ¿ya? O sea, no todo esto se va a su pensión, ¿ya? Listo, calculamos AFP. ¿Qué más hay que calcular? Cotización de salud 7% y adicional voluntaria. Para este caso, esta persona está en una ISAPRE, ¿ya? Lo que significa que tenemos que hacer un cálculo adicional. Y su cotización pactada no está en porcentaje 7% como estaba la otra liquidación, sino que ahora esta persona está con unidades de fomento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es calcular la unidad de fomento por 5 y vamos a ver cuánto nos da ese monto. Entonces, el plan de ISAPRE de esta señorita vale 143.539,25. Aquí, ¿ya? Vamos a dejar aquí en amarillito. ¿Cómo se hace para el caso de una persona que tiene ISAPRE? Siempre tenemos que calcular, igual que en la otra liquidación, del imponible el 7%, aunque tenga ISAPRE. Todas las personas que tienen ISAPRE pagan un 7% igual, ¿ya? Entonces, tomamos el imponible y lo multiplicamos por 7%.
Ese 7% equivale a 99.881 pesos. Pero la señorita Marcela tiene que pagarle a la ISAPRE 143.539. ¿Qué hacemos entonces? Al total que tiene que pagar Marcela, le descontamos el cálculo que ya le hicimos del 7%. Su plan equivale a 143.000 pesos, pero si le descontamos el 7% hay una diferencia que ella tiene que pagar, una cotización adicional, ¿ya? Eso significa que para enterar el plan completo paga el 7% más una diferencia de 43.006 y fracción. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí el plan de ISAPRE se pacta en unidades de fomento. Sin embargo, si yo tengo ISAPRE o yo tengo FONASA, todos los trabajadores debemos pagar un 7% sí o sí del plan que tengamos. Este adicional sirve para tener otro tipo de coberturas, quizás atenderme en una clínica privada, que me salga más barato el bono, tener preferencia hospitalaria, preferencia ambulatoria, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso este plan de ISAPRE trae una cotización adicional. Se calcula entonces el plan, que en este caso es de 5 unidades de fomento, por el valor de la UF y me da el monto del plan mensual, ¿ya? Primero calculo el 7% y la diferencia que me falta para llegar al plan mensual es lo que pago de cotización adicional voluntaria. Voluntaria. Voy a ver si hay alguna pregunta. Tengo una duda que nunca me han podido responder bien. Respecto a los días trabajados en febrero, si una persona falta un día, ¿cómo se calcula el sueldo? Porque la base siempre es 30. 29. Tiene que hacerlo por... Siempre la base va a ser 30. Entonces son 30 días, aunque el mes traiga 31 o aunque el mes traiga 28. Se calcula por 29 días. ¿Quién hizo la consulta? Juan Pablo. ¿Ya? Siempre la base va a ser 30. A mí sí me agrada. Y si una persona se finiquita el día 20, por ejemplo, ¿sobre cuántos días se calcula el finiquito? 20 o 30 hasta el día que trabajó. Si la persona trabajó hasta el 20 de... voy a ver si nos alcanza el tiempito para que ustedes trabajen con el simulador de la inspección del trabajo y hacemos al tiro lo puedan revisar, ¿ya? Si una persona se finiquita el día 20, ya se calcula el finiquito hasta el día que trabajó, o sea, hasta el día 20, no hasta el 30, ¿ya? Hasta el día 20. Tengo una persona que trabajó 7 días. ¿Qué se puede hacer? Primero, tiene que dejar la constancia, en la inspección del trabajo que efectivamente esta persona trabajó 7 días por renuncia, por despido, por término de contrato, en fin, ¿ya? Si es por término de contrato a plazo fijo, se deja la constancia. Si abandona las funciones y no viene más a trabajar, se deja la constancia. Y tiene que pagarle las cotizaciones y el sueldo correspondiente a los 7 días que efectivamente trabajó. Más, además, llamarle y avisarle que tiene un finiquito pendiente de pago y también se deja la constancia que la persona tiene que ir a firmar su finiquito. Si no lo logra contactar, enviarle una carta certificada a la dirección del contrato de trabajo en donde diga que el finiquito está a disposición para que pueda ser cobrado. Es complejo el tema de cuando las personas se van a firmar. Héctor, ¿esta persona se fue porque se fue o en realidad tenía un contrato por 7 días? Aunque si es por 7 días, el finiquito viene monto cero. Se fue. Trate de dejar la constancia, ya en primera parte, trate de dejar la constancia, que esta persona no apareció más, calcúlenle la liquidación, le calcula el finiquito que va a ser en monto cero si es que son 7 días efectivamente los que trabajó de un mes o estuvo en total 7 días, debe estar el finiquito monto cero y le hace llegar una carta certificada indicando la causal de despido y que el contrato ha sido terminado y que el finiquito se encuentra a disposición para la firma y el pago de la liquidación de sueldo. Es la forma que tiene, ¿ya? Si un trabajador le da licencia 7 días manual y él pide trabajar igual, ¿qué pasa con esa licencia médica? Si le están dando licencia médica es porque no puede trabajar. Esa es la primera causal, ¿ya? Yo que usted no lo acepto porque puede venir y puede estar esta persona citada a uno de los peritajes que hace el COMPIN o la Comisión Médica, si está en ISAPRE,
Y si la persona no se presenta o se presenta o lo encuentran fuera del trabajo, primero va a tener, fuera de la casa, del lugar donde indica el reposo, va a tener problemas él. Y segundo, usted como empleador, porque no le van a creer que el trabajador, estando con licencia, quiso ir a trabajar igual. ¿Ya? ¿Por qué monto cero si trabajo 7 días? El finiquito, Jaime, es monto cero. La liquidación de sueldo se calcula por los 7 días. ¿Ya? Pero si no se presenta en el COMPIN la licencia, eh, ¿qué quiere que le diga? ¿Se la entregó a usted, Rodrigo, la licencia? ¿No? Entonces, usted nunca se enteró de la licencia médica. Ahora, sí, pasa súper seguido, pero el tema es que por algo le están dando reposo a esta persona. Ese es el pero. Entonces, ahora el empleado no se puede enterar del diagnóstico de un trabajador porque eso es confidencial, ¿ya? En la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que las personas, porque las licencias se demoran, cuando son menores a 11 días te pagan 3 días menos, por tanto esta persona en vez de los 7 días le van a pagar 4, ¿ya? Entonces, a ver, le van a pagar 4, entonces no le conviene que le den licencia, entonces ni siquiera se acuerda que le dieron licencia. Yo en ese caso, el trabajador ni siquiera me hubiera avisado que le dieron licencia, pues si no la va a presentar y no la va a tramitar, no debe ni siquiera haberse acordado. Eh, Eso pasa bien seguido. ¿Cuántos días de permiso pagado se da a una persona que se casó por el civil? Si es por un estudio de rodilla, pero nosotros hemos adaptado su trabajo. Eh, a ver, no me acuerdo por creo que son 2 días. Ahora tienen que, no recuerdo bien, eh, 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 lo que sí necesita saber, eh, en el caso de contraer matrimonio, todo trabajador tendrá derecho a 5 días hábiles continuos de permiso pagado, adicional al feriado anual, independiente del tiempo de servicio. ¿Ya? Ahora, hay algunos reglamentos internos que tienen las empresas en donde además de estos 5 días le dan 3 días más. Ya le dan 2 días más. Pero ya depende del empleador. Eh, si es por un estudio de rodilla, pero nosotros hemos adaptado su trabajo. Entiendo que esta persona está con un problema en la rodilla que ustedes le adaptaron el lugar de trabajo o el cargo que tiene. El lugar de trabajo. Ya, sí, está bien. ¿Ya? Está bien, entonces. Una de las cosas que busca también este tema es que se adapten las labores y también es bueno, Rodrigo, que le haga un anexo de contrato que diga que las labores fueron adaptadas en base a sus necesidades médicas, ¿ya? Porque también es bastante complejo el tema de llegar y cambiar en las labores de una persona sin que esté de acuerdo. Eh, Lamentablemente, aquí en Chile, aunque usted le haga un favor a alguien, tiene que respaldarse en temas laborales como empleador y como, Jenny, como empleador o como trabajador, ¿ya? Entonces es bueno que le haga un anexo de contrato que diga que desde tal fecha en adelante se adaptan las labores a un lugar de trabajo o las funciones en base a sus necesidades médicas, etcétera. Como respaldo, solamente como respaldo, porque podría entonces, en el caso de pasarlo como una enfermedad laboral, llevarlo a la mutualidad y por tanto le van a hacer a usted un peritaje sobre las condiciones laborales que tiene la persona. ¿Ya? Entonces hágale un anexo con eso. Simplemente un anexo de contrato simple que diga que las labores fueron modificadas, en donde de tal fecha en adelante la persona va a trabajar sentada, etcétera. Porque si lo derivan en algún minuto como enfermedad profesional, le pueden ir a hacer peritaje a su puesto de trabajo y por tanto le podrían subir la tasa de la mutualidad. ¿Ya? Volvemos entonces y quiero que terminemos esta liquidación para que veamos el simulador de los finiquitos en la inspección del trabajo. Ya terminamos entonces con la cotización adicional voluntaria. Seguro cesantía tiene indefinido, por tanto ella aporta con un 0,6%. ¿Cómo lo calculamos? Sueldo imponible por el porcentaje de
AFC. Poco sí, 8.500 por 1.400.000, bajito, no es tanto. Impuesto único. ¿Cómo se calcula el impuesto único? Primero calcular el monto tributable. ¿Qué dice el impuesto único? Dice que se calcula de la siguiente forma. Es el monto imponible menos la AFP menos el 7% menos el adicional de ISAPRE menos la AFC y menos el APB que no tiene. Por tanto, su monto tributable son 1.111.389 pesos. ¿Qué hacemos para calcular el impuesto único? Vamos a la tabla, 1.111.389 pesos y buscamos en qué tramo se encuentra esta persona. ¿Ya? Tenemos 1.111.000 aquí. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Tomamos el tributable, lo multiplicamos por el factor, en este caso el factor es 0,04. Y me dice que el impuesto único que tiene que pagar corresponde a 44.455 pesos. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a ese monto? Tributable, que es este. ¿Ya? Monto tributable. Vamos a la tabla, la buscamos en qué tramo está, aplicamos el factor monto tributable por factor 0,04 y me dice que el impuesto único es de 44.455 menos, tenemos una cantidad a rebajar de 27.173,88. Entonces lo que tiene que pagar esta persona de impuestos son 17.281. Ya bajó de 44 a 17.281. Vamos a la liquidación. Impuesto único, 17.281. Y no le vamos a dar anticipo porque gana súper bien. Entonces llegamos al final de la liquidación de esta persona que tiene ISAPRE, que además paga impuesto único. ¿Cómo se hace? Total haberes menos los descuentos me da el líquido a pagar. ¿Ya? Voy al chat a ver si hay alguna duda. ¿No? Ya. Y ahora vamos a despedir gente. ¿Cómo despedimos a esta gente? ¿Cómo lo hacemos para despedir gente? O para calcular bien los finiquitos. La Dirección del Trabajo tiene un simulador de finiquitos que está a disposición de ustedes y de cualquier persona y se los voy a hacer llegar por el chat, ¿ya? Ese es el link. Si alguien quisiera trabajarlo, pincha este link y lo va a enviar directamente a un simulador. ¿Qué dice este simulador? Que nosotros tenemos que entregarle la información para que nos pueda simular de buena forma el finiquito. Supongamos que una persona entró a trabajar el 1 de enero del año 2020 y dejó de trabajar el 31 del 10 del 2020 y me pregunta también cuándo le voy a pagar el finiquito. Supongamos que se lo va a pagar el 2 de noviembre del 2020. Y además me pregunta la causal de término del contrato. ¿Por qué estamos terminando este contrato de trabajo con esta persona? Supongamos que vencimiento del contrato. Era un contrato a plazo fijo. Continuar. Y ustedes van aquí con la flechita arriba. Fíjense que aquí cambia de flecha a dedito, ¿cierto? Cuando cambia de flecha a dedito, pinchamos y esto significa que a esta persona hay que pagarle feriado proporcional. ¿Qué es un feriado proporcional? Es lo que va juntando una persona por cada 30 días trabajados, no por cada día, no por cada mes, no es de cada 30 días trabajados. ¿Qué hacemos? Número de horas ordinarias semanales, generalmente esta parte siempre se llena así, 45 por 5. Renovación del contrato. Supongamos que nunca le renovamos el contrato y que siempre el contrato iba a terminar el 31 del 10 del 2020. ¿Qué ingresamos ahora? El sueldo de la persona y vamos a simular que ganaba el sueldo mínimo. Si tiene otros variables imponibles, como por ejemplo comisiones, tratos, primas, incentivos, bonos, etc.,
o si ganaba otro bono fijo imponible, si ganaba semana corrida, si ganaba otra asignación fija y otras remuneraciones fijas, las voy anotando en este mismo simulador y calculamos. Al terminar de calcular, me dice que a esta persona le corresponde un finiquito por feriado proporcional de 186.958 pesos. Para respaldo de ustedes, imprimir, ¿ya? Y se lo adjuntan al finiquito, ¿ya? Con los cálculos que corresponden. Y esto es solo para efectos de cálculos y para que la persona esté clara de que efectivamente los cálculos se están realizando de buena forma, ¿ya? Solo para efectos de cálculo. Volvemos de nuevo a la herramienta. ¿Qué hacemos aquí? Perdón. Nuevo finiquito. Vamos a buscar otra persona. A ver, ¿alguien tiene algún dato que lo quiera compartir? Jenny, el link que está aquí, el azulito, este que acabo de enviar, ese es el simulador. Lo pinta y lo va a enviar al simulador. ¿Ya? ¿Quién tenía alguien que había trabajado 7 días? Jaime. ¿Me puede dar la fecha de inicio y término y lo revisamos al tiro? ¿Cuánto le corresponde a esa persona por finiquito? O Héctor, ya. ¿Fecha de inicio? Héctor, ¿me escucha? Ya. Ah, ya. Primero del 10. Ya. ¿Cuándo se fue? El último día que tuvo relación laboral con usted. Se fue el 9. Aquí. Entró el primero, se fue el 9. Por último día que firmó, ¿cierto? Ya. Y la fecha de pago, supongamos que le vamos a pagar hoy día. Va a estar fuera de plazo porque tiene 10 días para pagar calendario. ¿Ya? ¿Y alcanzó a firmar contrato? No alcanzó. Changos, ya. Supongamos que esta persona, me imagino que tiene que ver con faltar al trabajo sin causa justificada, 2 días seguidos, 2 lunes del mes o 3 días en igual periodo. Yo no creo que tenga otra causal. ¿Ya? Alguien se viene conectando. Aquí. Desapareció, desapareció. Ya. Entonces le busca la causal. ¿Ya? Continuar. Y vemos si tiene algo y no tiene nada. Ve que el remuneraciones pendientes, si es que quedara alguna liquidación, yo se la recomiendo que lo haga por liquidación, no por finiquito. ¿Ya? Y si usted se fija con el mouse, si lo puede revisar, no cambia ni el feriado proporcional ni las demás beneficios a calcular. Por tanto, el finiquito viene a monto cero. ¿Ya? Si cambiara, sí. Ujú. O sea, ¿a qué se refiere a ingresar una constancia? Sí, y este simulador es de la inspección del trabajo. ¿Ya? Para que ustedes tengan el respaldo de que este es el mismo simulador que usa la inspección cuando ustedes están, o si es que alguien se ha visto en comparendo o algo así, donde existan diferencias, este es el que usan ellos. Déjele constancia a la inspección entonces.
Y efectivamente esta persona faltó y no se vio más y las gestiones que ha hecho para ubicarlo. Sí. Ya, a ver, en los bonos, ¿cuáles cuentan? Caroline, bonos cuáles cuentan? Todos los que tenga la persona asociado, pues ya va a tener bonos de, si el contrato es indefinido, hay que considerarle los de colación, movilización, todo lo que sea un haber para el trabajador. Eso es lo que tiene que considerar, ¿ya? Lo que es lo que no se calcula y no podríamos considerar un viático, por ejemplo, si hay que devolverle, un reembolso, si hay que devolverle, entre el aguinaldo siempre y cuando le corresponda en uno de los meses que está considerando para cálculos el aguinaldo. Efectivamente hay que contemplarlo porque es un haber imponible. El aguinaldo es un haber que se le descuenta a AFP, Salud y AFC en el caso de que corresponda. La diferencia entre el finiquito y la última liquidación de sueldo, ¿se hacen las dos cosas? Sí. Una cosa es la liquidación de sueldo, que es lo que gana el trabajador por concepto de días efectivamente elaborados. Y otra cosa es el término de la relación laboral que se concreta a través de un finiquito. Entonces son dos documentos diferentes, Jaime. Uno es la liquidación por los días trabajados, otro es por el término de la relación laboral, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que cuando tengan una persona, por ejemplo en el caso de Héctor, ya que trabajó 7 días o 9 días y no se vio más, que le hagan la liquidación aparte del finiquito, porque una cosa son los días trabajados, otra cosa es lo que le corresponde por el término de la relación laboral. Y el feriado proporcional es 1,25 días por cada 30 días trabajados. Si sumamos 1,25 por 12, entonces la persona junta 15 días de feriado, que son los feriados legales después, ¿ya? Entonces, para saber cuántos días tiene de vacaciones acumulados, 1,25 por cada 30 días trabajados y me va a dar el monto de las vacaciones acumuladas, ¿ya? Entonces, una cosa, Jaime, es la liquidación de sueldo, que es lo que la persona efectivamente se ganó por los días trabajados, y otra cosa es lo que tiene que ver con el término de la relación laboral, que ese es el finiquito. Esas vacaciones se agregan los fines de semana siempre, es que son 15 días según la... Ah, pero usted me está hablando del descanso que le va a dar o del pago de las liquidaciones, del pago del finiquito. Sí, lo va a calcular el simulador por 1,25 por cada 30 días. Ahora, si la persona, por ejemplo, trabaja de lunes a viernes, va a seguir siendo 1,25 porque lo va a tomar por uno por cada 30 días laburados. Así que el mismo simulador le toma eso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consulta? Para poder equiparar lo que le pagamos de más, podríamos ponerle una liquidación como un bono de colación, por ejemplo, así se reflejaría en el balance de la empresa. Eso es lo que le comenté hace un poquito tiempo atrás, que efectivamente esto lo pueden colocar como uno de los haberes imponibles o haberes no imponibles que tienen como incentivo, que podría ser una colación, movilización, etcétera, pero siempre y cuando no sean mayores al monto del sueldo base, ¿ya? Y no tendría ningún problema en hacerlo. No me refiero a que me pasaba nomás, eso sí, que tenía una persona que tenía el viernes y que le pagaban como 4 días trabajando 2 meses, porque le calculaban 2 días más el fin de semana. Me perdí, Juan Pablo. De hecho, el contador debería decirle eso, Jenny. Debería estar clarito que esos haberes los puede incluir dentro de la liquidación. ¿Ya? Me perdí, Juan Pablo, ¿tiene audio? Ah, terminaba contrato el viernes, ¿ya? Y tenía 2 días de vacaciones. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Trabajando 2 meses, ya. Por ejemplo, si la persona entró a trabajar el 15 del 09 del 2020, ¿cuándo entera los 30 días? El 14 del 10 del 2020. ¿Ya? Entonces, entre el 15 y el 14 junta 1,25. Ahora, después, entre el 15 del 10 del 2020 y el 14 del 11 del 2020, ¿cuánto junta la persona? 1,25 días más. Si suma 1,25 por 2, la persona tiene 2,5 días de feriado, ¿ya?
pero es porque parte desde el primer día en que entró a trabajar. ¿Cuándo cumplen los 30 días? El 14 del mes siguiente. Entonces ahí es donde hay que tener el ojo con eso. No es el 30 del mes, es el día que hace 30 días de contrato. De todas formas, el simulador está súper a la par con esto, así que échenle una miradita si alguien tiene dudas con algún cálculo de liquidaciones, lo puede revisar. ¿Qué se le paga cuando hay una renuncia voluntaria? A ver, cuando hay renuncia voluntaria, pierde, si el contrato es a indefinido, pierde los años de servicio y se le pagaría solo el feriado proporcional y los haberes imponibles o los haberes que quedaran pendientes, sueldo, etcétera, o vacaciones. Si es renuncia antes del plazo convenido, lo que corresponda pagarle es solamente del feriado proporcional. Va a depender del tipo de contrato que tenga y de la duración. ¿Ya? Listo, la clase del día de hoy está, ya hemos finalizado. Les pido las disculpas por esta nueva conexión que tuvimos que hacer a través de Google Meet. Lo bueno es que sí nos podemos comunicar y les agradezco la disponibilidad para poder cambiarse a esta nueva plataforma y seguir trabajando desde acá. Tenemos clases la próxima semana, el día martes, si no me equivoco. Y sí, martes y viernes, así que nos estaríamos viendo el próximo martes. Les pido a todos que tengan a mano calculadora porque ya vamos a empezar a trabajar con contabilidad básica, ¿ya? Así que para el día martes de la próxima semana, si todo así funciona, estaríamos trabajando con contabilidad básica para que el día martes ya tengan la calculadora a mano de nuevo, ¿ya? Les envío, de igual forma les voy a enviar un recordatorio con los coordinadores para que el día martes tengan este material, ¿ya? Un lápiz y un papel para que puedan ir tomando apuntes. Y Juan Pablo, bueno, después se suben las clases para que usted las pueda ir repasando y lo bueno es que puede pausar, adelantar si se aburre de la profesora, etcétera, y lo puede ir, incluso cierra la ventana, así que la clase va a quedar grabadita para que usted después la pueda revisar una vez que tenga tiempo, ¿ya? Y que le vaya bien en su viaje, Juan Pablo, que llegue bien. Para todos los demás también, excelente semana, descansen cuando puedan el fin de semana. Estamos en contacto entonces en la próxima clase, que es el día martes 10, calculadora, lápiz y papel, solo para que hagamos, vamos haciendo entonces ya ejercicios contables. ¿Ya? ¿Les parece? Me imagino que sí, están todos súper motivados con contabilidad. Les va a gustar, sí, entretenido. Y aquí podemos tener algunas consultas también referentes a los temas que pueden ser de impuestos y algunas cosas que van a ir saliendo ahí en base a lo que aprendan, ¿ya? Así que un abrazo virtual para todos ustedes. Gracias por la disposición de cambiarse a la nueva plataforma. Buena y excelente semana para todos ustedes y que estén muy, muy bien. Chao, chao.